Caracteres diferenciales de horizontes, caracteres especiales, manchas, revestimientos, eflorescencias y otros que son características que pueden o no estar presentes en algunos horizontes y en algunos suelos. Manchas o moteados son, como dice el término, partes de un horizonte en que hay un color diferente a la masa normal del horizonte. Es decir, en el horizonte ha habido un proceso químico en que en algunos puntos y con distintas formas se ha depositado o se ha formado alguna sustancia que da un color que contrasta con la base del horizonte. Por ejemplo, la primera imagen arriba a la izquierda son manchas de hierro bien rojas o rojizas en un suelo con problemas de drenaje. Esto se puede leer en el apunte, no vamos a emplear minutos de audio en este caso. A la derecha arriba, manchas de humus en una cierta profundidad de un suelo, que no se indica completo aquí, y que ha sido eluviada del horizonte A y se depositó en la zona donde ya el agua no se mueve. Al evaporarse, la materia orgánica queda como un depósito, pero muy fino, no alcanza a ser un barniz, es una mancha con materia orgánica, humificada. Abajo a la izquierda tenemos un excelente ejemplo de un perfil en que el problema del drenaje está dado por una napa freática y toda esa zona rojiza es un efecto de falta de oxígeno por el cual el hierro se ha movido a muy corta distancia formando manchas longitudinales verticales de color rojo intenso, dejando zonas con un color ceniciento que corresponde a la arena y el limo que están presentes en ese suelo. Al centro tenemos un ejemplo de un suelo de la zona de Balcarce, en el que, si se observa con cierto cuidado, hay manchas de color oscuro que correspondería a materia orgánica, pero también, ampliando la imagen, tendríamos acción del hierro, ya que cuando falta el aire, el hierro tiende a formar las manchas características. Y en un suelo de Catamarca a la derecha tenemos un horizonte arenoso en el que también por efecto de falta de aire y exceso de agua se ven manchas ferruginosas bien definidas. Revestimientos, barnices o cutanes, son todos términos sinónimos. Se prefiere muchas veces el término barniz, pero en la bibliografía se está utilizando mucho el término cután. Arriba a la izquierda, revestimientos de materia orgánica, se denominan barnices o cutanes húmicos. A la derecha, barnices de arcilla en un suelo de Entre Ríos, donde hay suelos con mucha arcilla. Esa arcilla se ha movido desde la parte superior, ahí está mostrándose un fragmento de un horizonte, no todo el perfil obviamente, y la flecha amarilla apunta a una formación laminar que es precisamente el barniz arcilloso muy grueso de varios milímetros, en contraste con el revestimiento orgánico de la izquierda que es sumamente fino, pero puede ser separado con la punta de un cuchillo, con cierto cuidado, porque es un depósito, no es una mancha de materia orgánica, es un barniz, un revestimiento. Abajo, en un suelo también de Argentina, hemos ampliado un sector de ese fragmento de horizonte. A la derecha, si se observan, las zonas con más brillo son revestimientos muy finos de arcilla. Es un suelo de Tucumán que recibe mucha agua y por lo tanto ha ido formándose ese tipo de fenómenos.
Eflorescencias o sales solubles cristalizadas. Esto es un fenómeno muy conocido, donde hay sales solubles, que son los cloruros de sodio, calcio, magnesio y sulfatos de magnesio y sodio, fundamentalmente, pero cloruros, todos los cloruros son solubles. Entonces, cuando se seca parte de un horizonte salino, se observa en la calicata y en superficie, cuando hay mucha sal en un suelo, esas costras blancas y cenicientas, como muestran las dos fotos de la parte superior. En un caso tenemos eflorescencia superficial y en el otro es una eflorescencia, además de superficial, estamos viendo fundamentalmente la eflorescencia vertical en un perfil de nuestras salinas grandes de Córdoba, Catamarca. Pseudomicelios son depósitos de sales poco solubles y con formas de hongos, de hifas de hongos o incluso de raíces. Generalmente las raíces en zonas con drenaje muy lento absorben agua y van precipitándose las sales poco solubles, que son los carbonatos de calcio y magnesio y el sulfato de calcio. Otras sales pueden precipitar, pero no quedan formando pseudomicelios. Al centro tenemos, de un perfil de aquí cerca de Córdoba, un sector con pseudomicelios por debajo de la superficie. Ampliado a la derecha vemos que hay algunas raíces y esas manchas blanquecinas son pseudomicelios, de carbonato de calcio fundamentalmente. A la izquierda es una foto con mejor definición y se observa claramente el fenómeno. Es importante decir que esa deposición de pseudomicelios no afecta a las plantas en absoluto. No es un factor negativo, pero sí indica problema de drenaje. De modo que el problema es el drenaje y no el depósito de carbonato de calcio. Concreciones o cementaciones. Tenemos dos fenómenos que son diferentes. Las concreciones son fragmentos de horizontes en el que se ha depositado un material que se ha endurecido, pero que no afecta a toda la masa del horizonte. Por ejemplo, la foto A, izquierda arriba, dice durinódulos de carbonatos de calcio y magnesio, es decir, nódulos o pequeños fragmentos en forma de nuez. También se dice formación o concreción nuciforme, por el término de nuez, es decir, que es de pequeño tamaño a mediano, pero no alcanza a ser un problema para las raíces, que pueden penetrar perfectamente. Ahora bien, cuando existe cementación, por ejemplo, la fotografía B con un perfil completo en el que se ve una zona muy roja, eso ya es una cementación de hierro llamada plintita, y ahí no pasa el agua ni las raíces, ya es una limitación verdaderamente importante. Por eso ese horizonte C se ha designado con la O de óxido y la M de cementación. Hemos incluido aquí también, en el punto C, las imágenes C son justamente durinódulos de hierro bien formados, pero del tamaño de 2 a 3 centímetros como máximo. No es lo mismo, si bien es el mismo material llamado plintita, esto es una plintita nuciforme. En cambio, el COM es un horizonte endurecido irreversiblemente y muy limitante. Presencia y efectos de la fauna edáfica. Hay dos aspectos que considerar aquí. Algunos integrantes de la fauna son sumamente positivos. Por ejemplo, las lombrices que se ven en la imagen de arriba. La lombriz forma agregados del tipo esferoidal. Están siempre en superficie, horizonte A. Por ejemplo, en el suelo que presentamos a la derecha,
las lombrices podrían muy bien estar en una buena proporción en la parte más orgánica superficial. En ese suelo, a cierta profundidad, aparece una galería de animales muy antigua que se ha llenado de material del horizonte A, por eso aparece negro, donde dice crotovina. Crotovina es un término ruso que está indicando una formación debida a la fauna y a la macrofauna, es decir, a los cavadores. Finalmente, debemos decir que ahí aparece una imagen al centro que son termitas. Las termitas son un tipo de fauna edáfica muy negativo, todo lo contrario de las lombrices. Las termitas hacen sus grandes sistemas o nidos y verdaderamente son un problema para el que pretende cultivar en un sector. Además, si hay agua próxima a la superficie, forman el nido hacia arriba, es decir, en montículo, lo cual trae serios problemas para si se pretendiera hacer algún tipo de agricultura. Cerrando los caracteres especiales, es importante cuando se observe presencia de piedras, anotar la pedregosidad. Esto es una característica que ocurre muy frecuentemente en los pies de sierra, en las zonas de montaña, pero pueden aparecer estratos de piedra incluso en la llanura. De cualquier manera, hay que tener en cuenta que la piedra suelta, como la que se observa en el perfil de la izquierda, puede ser una característica que no afecte demasiado a la vegetación, no a la nativa, que ya está obviamente instalada en ese lugar y adaptada, sino incluso a muchos cultivos y particularmente a la forestación. La piedra suelta con material fino, como se observa en el perfil que mostramos, es más un beneficio que un problema, ya que las raíces de los árboles y arbustos se pueden anclar en esas piedras y resistir mejor a los vientos. El espesor del suelo está a veces condicionado por una napa freática, una capa freática, o roca o piedra. En el caso de la presencia de roca no alterada, se denomina contacto lítico cuando ésta se encuentra cerca de la superficie, por ejemplo, por encima de los 50 centímetros, es decir, a menos de 50 centímetros. Es el ejemplo que estamos mostrando en la foto del centro. Ahí hay roca no alterada, tiene algunos cortes, pero eso es parte del sistema rocoso, y obviamente en ese estrato no entran las raíces ni el agua. El suelo queda entonces supeditado a la parte superficial. A la derecha tenemos un contacto denominado paralítico, es decir, semejante al lítico, pero con roca fragmentada o, en este caso, piedra que está cementada con un material endurecido entre los fragmentos. Ahí vemos un suelo superficial de 50 centímetros o un poco menos y que está bien explorado por el pastizal que se observa en la fotografía. De cualquier manera, la condición de rocosidad, contacto lítico o paralítico, es un dato importante en algunos sectores y puede condicionar la instalación de los cultivos. Para fijar los conceptos que hemos venido comentando en este video, presentamos 5 series de suelos en las que ustedes deberían identificar lo que son caracteres especiales en cada horizonte y tratar de relacionarlo con algún tipo de dato del suelo, con algunos otros caracteres del suelo y eventualmente aventurar algún tipo de diagnóstico en qué casos esos caracteres pueden ser limitantes o no.
y qué representa cada uno de ellos, de acuerdo a lo que hemos comentado y a lo que tenemos en el material de consulta.